Nada dura para siempre, decía el gran Héctor Lavoe. Y qué ironía del destino, que el amor que una vez unió a dos almas acabará transformándose en una cruenta batalla entre ellas. Esta es la historia de dos protagonistas entrelazados hace siglos, cuyos destinos, ligados en un baile de armonía, desembocaron en el más amargo de los desenlaces: Arequipa y su campiña. La campiña, fiel compañera de la urbe, brindaba sus riquezas naturales y su esencia vital para nutrir el alma de Arequipa, mientras que la ciudad protegía y honraba el espíritu natural de la campiña. Sin embargo, en tiempos modernos, un oscuro velo de desdén se alzó entre estos dos amantes. La ciudad, cegada por el ansia de crecimiento, le dio la espalda a la campiña, depredando sus tierras y privándola de todo valor. Pero, en un giro trágico del destino, la campiña, en su silencio elocuente, le devolvió el perjuicio a la ciudad como un acto de resistencia ante la injusticia. Paradójicamente, los una vez complementos se convirtieron en antagonistas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo precisamente la campiña se vio involucrada en este retraso a la ciudad? Y más importante, ¿qué se puede hacer al respecto? De todo eso y algunas reflexiones más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte. Mientras recorremos la pintoresca campiña de Arequipa, es imposible no inspirarse en la armonía entre naturaleza y arquitectura presente allí. Si deseas capturar esta misma esencia en tus proyectos, te recomiendo el estudio de arquitectura Cobalto. Su equipo crea diseños que respetan el entorno natural, brindando soluciones modernas y sostenibles. Visita Cobalto y descubre cómo pueden transformar tu visión en realidad. Como arequipeño, para mí era relativamente común ver el tránsito de vacas por ciertas calles volviendo a sus establos para ser ordeñadas en las tardes. De igual manera, cuando me asomaba por mi ventana podía ver extensos campos de cultivo, o en el atardecer sentir el peculiar olor a chacrita, el cual no era más que una mezcla de aromas de estiércol de vaca, tierra húmeda y una que otra planta como el eucalipto. Pero en la última década me he percatado cómo la campiña ha ido desapareciendo poco a poco, en especial aquella que quedaba en medio de las construcciones, las llamadas islas rústicas o rurales, denominadas así por su falta de conexión y aislamiento de la campiña periférica. Este archipiélago agrícola fue una vez común en la ciudad, sobreviviendo actualmente las islas más grandes como el área destinada al Parque Metropolitano en Bustamante, los campos que colindan con Chayapampa y las chacras por calle Chuyo, por mencionar algunas. Esta depredación de la campiña no es reciente. En 1940, en Arequipa, habían 1046 metros cuadrados de campiña por habitante. En el año 2019, esta cifra pasó a solo 118. Prácticamente la campiña se redujo a su 10ª parte. Esta desaparición de la campiña se vio influenciada en gran medida por los sucesos que pasaron en Arequipa a mediados del siglo XX. En el año 1958, la ciudad fue testigo de un gran terremoto, y 2 años después, mientras aún la ciudad se reconstruía, sufrió nuevamente otro gran movimiento sísmico. Esto ocasionó que, en una búsqueda de seguridad, muchas familias salgan de las centenarias casonas del centro y construyeran nuevas casas y urbanizaciones en zonas de campiña. Por otra parte, años después, Arequipa experimentó un aumento exponencial de su población debido a la migración de personas desde otros departamentos del Perú. Aunque la mayoría de estos nuevos habitantes se asentaron en distritos considerados eriazos como Miraflores, algunos otros también terminaron habitando zonas que hasta hace poco eran cultivos. Esta tendencia continuó hasta la actualidad y es un proceso bastante lógico. En todo el mundo el suelo urbano vale más que el suelo cultivable. Sin embargo, no significó que los cultivos desaparecieron del todo en la provincia, pues distritos como La Joya, Uchumayo, Cerro Colorado o Sachaca siguen siendo predominantemente rurales. A nivel urbano, por otro lado, sí considero que la desaparición de la campiña fue un downgrade o un retroceso, puesto que la tierra cultivable fue reemplazada por casas unifamiliares o condominios privados, cuando lo más aprovechable hubiera sido que se transforme en parques, plazas o en zonas de vivienda de alta densidad para sacarle el jugo al suelo existente y que la desaparición no sea tan mala. La venganza de la campiña. En el año 2017, un acontecimiento de trascendental importancia marcó el destino de Arequipa. Con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano, se desató una encrucijada donde se entrelazaron los destinos de la ciudad y su campiña. El plan, entre otras cosas, permitía la urbanización de muchas de estas islas rústicas y algunas otras zonas de campiña en la periferia. Es por ello que en un intento por proteger los frágiles campos de cultivo, se tomó una decisión que, paradójicamente, sumió a la ciudad en un letargo hasta el día de hoy. La Fiscalía del Medio Ambiente y con aprobación del Poder Judicial impusieron una medida cautelar que paralizó completamente todo trámite vinculado al PDM, privándolo de toda validez. Este acto,
aunque motivado quizá por nobles ideales, pero tomado solo por unos cuantos individuos, desencadenó una serie de consecuencias imprevistas. La ciudad, envuelta en un manto de incertidumbre, vio cómo se paralizaban y cancelaban infinidad de proyectos. Casi como un acto de justicia divina, la campiña, ya al borde de su desaparición, cobró su venganza de manera inesperada hacia la ciudad que le dio la espalda. La influencia de esta medida asfixió poco a poco a Arequipa. Sin la guía del plan, se cancelaron casi 500 proyectos de vivienda, entre grandes complejos habitacionales, edificios multifamiliares, nuevas urbanizaciones y hasta proyectos de vivienda unifamiliares. De hecho, entre el 2019 y el 2020, la brecha de vivienda en Arequipa pasó de 80.000 a casi 100.000 viviendas en déficit. También, y sin el plan, se vio un crecimiento de las invasiones en sectores eriazos como el Cono Norte, pasando el área urbana de 175 km² en el año 2010 a casi 275 km² en el año 2020. En los distritos de Yura y Cerro Colorado, y sin los bordes naturales que protegen el equilibrio entre lo urbano y lo eriazo, la ciudad se desbordó. En este paisaje árido, las vías como la carretera Puno o la autopista La Joya se convirtieron en arterias que alimentaron el crecimiento voraz. Es así que la mejor herramienta con la que contaba Arequipa para su desarrollo fue desarticulada por quien menos lo esperaba, su silenciosa acompañante y fiel testigo de toda su evolución desde su fundación, la campiña. Cuando hablo de esta relación de amor y odio, me gusta llamarla la paradoja de Arequipa, una situación en la que la ciudad destruye a la campiña y la campiña a su vez obstaculiza el crecimiento de la ciudad. Dicho esto, seguramente ya tendrás una preferencia entre lo urbano y lo rural. En esta encuesta que realicé, 40% de ustedes dijeron que preferirían una Arequipa donde predomine la campiña y el otro 60% prefiere un escenario donde predomine lo urbano. Y esto de estar a favor del campo o a favor de la ciudad es totalmente válido, pero objetivamente hablando, ¿te has preguntado cuál es el valor real de las islas rústicas? La campiña de Arequipa encierra 3 valores fundamentales: el valor ambiental, el valor productivo y el valor cultural. Desde el punto de vista ambiental, las islas rústicas promueven la biodiversidad urbana al atraer aves, insectos y otros animales. Además, contribuyen a la reducción de las islas de calor en la ciudad. Siendo esta una zona verde e irrigada, la temperatura alrededor de los cultivos tiende a ser más baja. Sin embargo, si estas islas rústicas fueran reemplazadas por parques, los efectos podrían ser iguales o incluso superiores debido a la producción de oxígeno y sombra propia de los árboles, que no son tan comunes en las áreas de cultivo. Por lo tanto, el valor ambiental de las islas rurales es relativo y no exclusivo a estas. En cuanto al valor productivo, las áreas de cultivo que se encuentran en medio de las zonas urbanas, aunque valiosas, suelen producir menos que las extensas áreas agrícolas de la periferia debido a su tamaño reducido y a la fragmentación del terreno. Además, estas áreas urbanas están más expuestas a la contaminación del aire y del suelo, causada por el tráfico vehicular, la actividad industrial y los residuos urbanos. Esta proximidad a fuentes de contaminación puede afectar negativamente la calidad de los productos agrícolas, haciendo que su sostenibilidad y productividad se vean comprometidas en comparación con las áreas de cultivo más alejadas del entorno urbano. Por último, tenemos el valor cultural. La campiña es parte del paisaje arequipeño y tomó siglos en construirse. Aunque sea un paisaje creado por el hombre en medio de la aridez y cuyo principal fin fue el de generar alimentos, la campiña ahora está arraigada en lo más profundo de todos los corazones arequipeños. De hecho, los departamentos y casas que mejor se venden, paradójicamente, son aquellos que tienen vista a la campiña. Ahora, si queremos ponernos un poco más objetivos, la campiña en la cuenca del río Chili es uno de los motivos por los que UNESCO le otorgó el título de patrimonio a Arequipa, y sin ella Arequipa podría perder esta prestigiosa categoría. Aunque otras ciudades también tengan áreas de cultivo cerca a sus centros urbanos, la relación entre Arequipa y su campiña es única y especial. Es por ello que al ver las islas rústicas en medio del urbano, los vecinos aprecian sus vistas con fortuna. Los caminantes añoran los tiempos cuando no eran tan asfixiadas por el cemento. Los agricultores lamentan la disminución de su producción y para el ojo turista puede parecer un paisaje poco común y hasta incomprensible en pleno siglo XXI. ¿Qué podemos hacer?
No tomar cartas en el asunto significaría condenar tanto a la campiña como a la ciudad a una lenta destrucción. Existen solo dos caminos posibles: convertir las islas rústicas en suelo urbano o mantenerlas como suelo rural. Si se decide urbanizar las islas rústicas, es fundamental aprovechar este nuevo suelo de manera que su transformación haya valido la pena. La mejor estrategia sería desarrollar áreas de alta densidad y de usos mixtos que integren viviendas, comercios y equipamientos. Este nuevo suelo no debería ser para urbanizaciones privadas o conjuntos habitacionales cerrados, ya que estos no fomentan una verdadera ciudad. En cambio, se deben crear manzanas y nuevas vías públicas que interconecten la ciudad y sean aprovechadas por todos y no solo por unos cuantos. Estas nuevas calles o avenidas, aunque cortas en extensión, serían excelentes atajos o alternativas a las ya congestionadas vías actuales y podrían diseñarse con amplias veredas, ciclovías y bermas arboladas. Alternativamente, las islas rústicas pueden transformarse en grandes parques o espacios públicos. Esta opción permitiría conservar el valor ambiental de la campiña. Además, estos parques podrían incluir áreas dedicadas a la agricultura urbana, preservando y promoviendo los valores productivos y culturales de lo rural. Muchas ciudades en el mundo están siguiendo la tendencia de volverse ciudades productivas, integrando parques rurales y espacios para la agricultura. Arequipa saca ventaja porque este no es un concepto nuevo para la ciudad. Por otro lado, si la opción elegida es mantener las islas rústicas como suelo rural, el objetivo debe ser conservar el paisaje sin perjudicar a los propietarios de estos terrenos. Cada parcela agrícola tiene un dueño que no debe ser desfavorecido por esta decisión. Es necesario llegar a un acuerdo con los propietarios y determinar qué condiciones aceptarían para mantener sus tierras como agrícolas. Se les podría ofrecer beneficios fiscales, incentivos económicos o derechos de construcción adicionales, como bonos de altura en otros terrenos de su propiedad, en compensación por mantener sus tierras en estado agrícola. Abordar esta situación de manera justa y equitativa no solo preservará la campiña, sino que también garantizará un desarrollo urbano armonioso y sostenible para Arequipa. Eventualmente, para bien o para mal, Arequipa y su paisaje van a cambiar. Recuerda que no hay nada permanente excepto el cambio, pero no todo cambio significa que sea malo. Solo nos queda esperar y ver en qué desemboque esta metamorfosis. Y dime tú, ¿cuál crees que es el rumbo que debe tomar Arequipa? Te leo en los comentarios. Si ya te has quedado hasta aquí, te invito a suscribirte y ver estos otros videos que pueden ser de tu interés. Adiós y ya nos vemos.